Muy buenas tardes, amigos de San Joaquín TV. Hoy día estamos acá para dar unos pequeños tips, unas pequeñas recomendaciones antes de emprender un viaje en este periodo, ¿no es cierto?, de vacaciones que todos esperamos durante todo el año. Dentro de las cosas más importantes que nosotros nos tenemos que fijar en un auto, por ejemplo, es la revisión de los niveles. Uno de los niveles más importantes es el líquido refrigerante. El líquido refrigerante tiene la función de enfriar el motor. Por ende, tenemos que revisar siempre que el depósito de este esté siempre en niveles entre el máximo y el mínimo. También tenemos el líquido de frenos. El líquido de frenos tiene la función de permitir que se expandan los cilindros de freno o los pistones, ¿no es cierto?, en el caso de los discos, para que ellos puedan mover las pastillas de freno y así frenar el vehículo. Por lo tanto, siempre tenemos que revisar el nivel del líquido de freno. Acá hay que tener mucho ojo, porque si nosotros tenemos el líquido de freno bajo el mínimo, lo que tenemos que hacer primero que todo es una revisión del sistema de freno. No podemos llegar y recargar con cualquier líquido de freno. Primero debemos revisar si es que hay fugas y si es que el desgaste del sistema de freno está dentro de las tolerancias, porque muchas veces cuando se gastan las pastillas baja el nivel del depósito de frenos, pero no quiere decir que haya una fuga, sino que hay un desgaste. Con respecto al aceite, el aceite del motor tiene la función de lubricar todas las partes móviles del motor. Por lo tanto, tenemos que revisar, uno, que hayamos hecho, ¿no es cierto?, el cambio de aceite cuando corresponde. Dos, revisar el nivel de aceite. Si el nivel de aceite está bajo, siempre es bueno llevarlo a un mecánico para hacer una inspección visual. Por ejemplo, podría haber una fuga por un retén, por una empaquetadura, o el motor en sí estar quemando aceite. Por lo tanto, sacamos la varilla de aceite, la limpiamos, ojalá con un trapo, y volvemos a insertar la varilla. La retiramos nuevamente y recién ahí procedemos a interpretar la lectura. También es importante que nosotros, si vamos a rellenar el motor con aceite, usemos el mismo que nos está pidiendo el fabricante. Con respecto a los neumáticos, en los neumáticos siempre es importante tener la presión que corresponda. La presión que corresponda muchas veces está en el pilar o en la puerta. En función de eso, el fabricante nos indica la presión que deben utilizar nuestros neumáticos, ya que una presión errónea puede hacer que nuestro vehículo aumente en su distancia de frenado. Si es demasiado alta la presión podría reventar un neumático o simplemente nos puede llevar a que el vehículo se cargue hacia uno de los dos costados. El otro punto que hay que revisar de los neumáticos es el desgaste de ellos. El desgaste no debe ser superior a 1.6 milímetros del desgaste que hay entre el dibujo, ¿no es cierto?, y el surco que tiene el neumático. Eso es sumamente fácil de medir, lo podemos hacer con cualquier wincha y no debemos preocupar de que eso se cumpla. También dentro de la inspección visual que le podemos hacer a un neumático es ver que estos neumáticos no estén quemados. Muchos de ellos tienden a tener ciertas grietas, una inspección visual como de quebradizo, y eso es que el neumático se calentó, ¿no es cierto?, muchas veces por el impacto del sol y se endureció y se está quebrando. Eso es muy peligroso, por lo tanto es bueno reemplazar los neumáticos en una circunstancia como esa. Por otra parte, si tenemos la opción también de llevar nuestro vehículo a una alineación y balanceo, es muy bueno que lo hagamos siempre, sobre todo, de hecho, si es que vamos a tener viajes largos, por ejemplo, hacia el sur o hacia el norte de nuestro país. Con eso vamos a aumentar la seguridad de nuestro vehículo y además la vida útil de nuestros neumáticos. Otro punto muy importante antes de revisar y muy fácil es revisar el estado de nuestras luces. Por ejemplo, revisar las luces de freno. Nosotros pisamos el pedal de freno y otra persona nos puede avisar si es que hay alguna luz quemada. Revisamos las luces de freno, las luces de reversa, las luces de emergencia, el intermitente, faros altos y faros bajos. Eso también es muy importante, ya que si nosotros en nuestro viaje se oscurece y tenemos las luces o alguna luz quemada, podemos provocar un importante accidente y evitable solamente con una inspección visual. Estas son varias cosas en las que nosotros nos tenemos que fijar antes de emprender un viaje. Son cosas que nos pueden salvar la vida, y no solo la nuestra, sino de nuestros seres queridos, incluso de personas que ni siquiera conocemos. Nosotros como conductores tenemos la responsabilidad y la obligación de velar por la seguridad de nosotros, de nuestros seres queridos y de las otras personas. Bueno, amigos de San Joaquín TV,
Para nosotros, como TUOC y sede San Joaquín, es un agrado tenerlos acá y poder ayudarlos, ¿no es cierto?, y orientarlos en este periodo de vacaciones. Y reiterar siempre, San Joaquín siempre va a estar abierto para la comunidad, para lo que ustedes necesiten, así que cuenten con nosotros. Un gusto y que tengan unas excelentes vacaciones 2018.